Continuamos con Encuentros de Formación. Demos el primer paso. Bien, adentrándonos en este tema, sembremos bondad en nuestros actos, vamos a ir profundizando en lo que significa esa bondad y cómo la podemos poner en práctica en nuestra vida concreta para el bien de nuestro país. Pero la hermana Lucely tiene algo primero que decirnos e invitarnos. Tenemos en nuestras manos esta cartilla, esta guía práctica para la visita, la preparación a la visita del Papa, preparada con mucho amor por el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal. Se llama Demos el primer paso. Son 10 asambleas muy sencillas, pero a la vez muy profundas, basadas en la Biblia, para podernos preparar. Si usted no ha visto los programas anteriores, si no ha tenido la oportunidad de prepararse, puede adquirirla en las librerías paulinas de todo el país o en las librerías San Pablo también, que están ubicadas a lo largo del país. No se lo pierda, vale la pena que lo tenga en sus manos, porque así sea antes o después, le va a servir para siempre. Tiene temas muy interesantes, padre. Bueno, y estos temas que están aquí son los que estamos trabajando en estos encuentros. Demos el primer paso de cada semana. Y el tema, como lo hemos dicho hoy, es la bondad. ¿Cuáles actos de bondad concretos ustedes han visto en su familia, en sus amigos, en nuestro país, para que animemos a nuestros colombianos a descubrir que sí es posible tener actos de bondad? Bueno, para mí un primer acto de bondad es el que recibimos de nuestros mismos padres, cuando ellos sacrifican todo para que nosotros podamos crecer en la alegría, en el amor, pero también la posibilidad de poder compartir, de poder prepararnos y ser personas útiles a la sociedad. Muy bien. Un acto de bondad que yo he podido recibir también desde mi hogar en una sociedad tan secularizada, tan relativizada, donde la vida ya poco vale, es precisamente el don de la vida que mis padres me han regalado, que Dios me ha regalado también a través de ellos. Entonces ese ha sido un acto de bondad que yo he podido ver al interior de mi familia. A nivel ya un poco más social, esos actos de bondad que veo en la sociedad colombiana se manifiestan cada vez que hay algún acto de pronto de catástrofe, de inundación, de falta de comida, de falta de alimento, donde la vida humana se pone en jaque. Allí se despierta toda la solidaridad y toda bondad que hay en el corazón de los colombianos, y se unen y nos unimos como país para dar respuesta de bien ante la necesidad del otro. Hay unos actos de bondad que el país va a ser testigo, además de cientos de actos de bondad que tenemos permanentemente a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero que los vamos a ver en la visita del Papa Francisco. Hay una obra en la Arquidiócesis de Bogotá, Hogares San José, que trabajan, que recuperan a niñas huérfanas, abandonadas o que perdieron a sus padres a causa de la violencia. Y esta obra la recibe pues muy infantilmente, muy pequeñas, y las entrega nuevamente a la sociedad hechas profesionales. Las tiene en un hogar, les da calor de familia, les paga sus estudios, les paga la universidad y las entrega ya a la sociedad nuevamente constituidas profesionales. Esta otra obra que el Papa va a visitar, y también es una obra de bondad que sostienen muchos miembros de la Iglesia Católica, y es la obra Talita Cumi, que es una obra en Cartagena que recupera a niñas que han sido prostituidas, que se han llevado a la vida de la prostitución. Las recuperan y las reincorporan nuevamente en su dignidad y en el círculo de la vida social. Asimismo, aquí en la Arquidiócesis de Bogotá hay una obra que es un colegio llamado Instituto San Pablo, uno de los mejores colegios del país. Y todos los que estudian allí, que son provenientes de los barrios más pobres de Bogotá, no pagan ni un solo centavo por estudiar. Simplemente les piden ser juiciosos, estudiar con muy buenas calificaciones y viven allí la experiencia de la formación. Son maneras de construir sociedad y sí es posible hacer actos de bondad con nuestros actos. Por eso hoy queremos adentrarnos en esta experiencia de apostarle, de creer y de pensar cómo estamos nosotros, cada uno, sembrando estos actos de bondad
en nuestra propia vida. Por eso nos vamos a ir al texto del Evangelio según San Mateo, para que nos diga cómo hacer posible y cómo hemos de ser hombres y mujeres que sembramos con nuestras vidas bondad y servicio a los hermanos. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este texto del Evangelio de Mateo que nos invita claramente a una tarea, y yo quiero que nuestros compañeros aquí del equipo nos expliquen por qué Jesús nos relaciona con la luz del mundo, por qué Jesús nos vincula a esa luz. Él dice, yo soy la luz del mundo, y quien cree en mí no vivirá en tinieblas. Y desde luego creer en Él es ser como Jesús. Entonces estamos llamados y llamadas a ser luz, así como lo fue Él. Entonces yo creo que Él nos invita no solamente a disfrutar de esa luz que nos dio desde el mismo bautismo, cuando nos bautizan nos dan una luz para ser luz del mundo, sino que en la vida cotidiana tengamos que ser luz para los demás. Es decir, hermana, que bebemos de la luz de Cristo, que como estamos unidos, arraigados a Él, fruto del bautismo, aprendemos de Él y como un espejo irradiamos esa misma luz por medio de nuestra vida. De nuestro testimonio, es una obligación, no es ni siquiera si quiero, es consecuencia de una adhesión a Jesús que podamos ser luz. Ok, muy bien. No, ya la hermana lo ha dicho todo. Es, como lo diría San Pablo, un poco para reforzar la idea que la hermana ha dicho, que al ser seguidores de Cristo nos convertimos en hijos de la luz, por esa relación filial que hay con el bautismo. Cuando entramos a ser parte de la iglesia, cuando somos hijos de Dios en esa iniciación cristiana, asumimos esa misión, ese papel que tenemos que ser luz del mundo, tenemos que ser sal y fermento, tenemos una misión de transformar, de no quedarnos pasivos, como lo diría el Papa Francisco, de hacer lío. Aquí habría una pregunta para todos los televidentes, para todos los que nos llamamos iglesia, somos bautizados, y es, bueno, ¿cómo estamos llevando esa misión? ¿Qué tanta luz irradiamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la cotidianidad? ¿Qué tanto evangelizamos con nuestro testimonio? La sal siempre produce sabor al alimento, le da el sabor, le da el sazón, y ese alimento pues adquiere un realce en su condimentación, en sus sabores, en su gusto. Nosotros, ¿cómo le podríamos decir a nuestros televidentes? Ser sal y ser luz concretamente en sus familias, en sus lugares de trabajo, en su barrio, en sus lugares de vivienda. ¿Cómo podrían ser sal? O sea, ¿cómo darle sabor en cosas muy concretas? ¿Y cómo ser luz en medio de esos ambientes? Yo quería decir una cosa, desde que comenzamos este programa, me viene a la memoria una experiencia muy linda que vivimos en Montes de María. Montes de María hay unas zonas donde han sido muy afectados por la violencia, por ejemplo, Camarón. Encontramos una maestra que había sobrevivido de una masacre que habían hecho allí, y esta maestra se dedicó a enseñarle a los chicos a ver la vida de otra forma. Nosotros llegamos con un proyecto maravilloso que era de comunicación y convivencia. Cómo la comunicación hizo que ellos expresaran, volvieran a recordar, para hacer catarsis y luego a construir esas historias en formatos de radio. Y creamos allí unas cabinas de audio en los municipios que más habían sido afectados por la violencia. Anoche escuchaba a una docente en una de las emisoras de acá de Bogotá que contaba su experiencia, cómo en El Salado, cuando hubo la masacre, todo el mundo se fue y ella regresó porque sentía que ella tenía una obligación con su municipio, y desde su labor pedagógica dice: yo quiero que al morir
haya niños que se hayan formado y sean profesionales y sean personas útiles para la sociedad. Entonces yo creo, padre, esa pregunta que usted está haciendo, ¿cómo concretamente? Yo creo que en un país que ha sido tan adolorido, tan sufrido con el tema de la violencia, en estas zonas donde los desplazados perdieron la esperanza, donde la gente que sufrió el tema de la violencia no quiso saber más de nada del país, no creía en nada, volvió a recuperar su confianza a través de un proyecto de comunicación. Entonces, cómo la comunicación también genera procesos, en la medida en que se le dé la posibilidad a los niños y a los jóvenes de expresarse y de ellos mismos construir sus propios mensajes. Muchas gracias. Yo pienso que para dar respuesta a esa pregunta que usted plantea, padre, primero voy a plantear un poco la relación que hay entre la sal, la luz y las buenas obras. Y estas tres, bueno, la sal, la luz y las buenas obras están para transformar realidades. Ya lo decía usted, la sal plantea una realidad con más sabor. La luz plantea una realidad que pasa de la oscuridad a irradiarnos, a mostrarnos, bueno, pues un camino. Y las buenas obras es todo lo contrario al egoísmo y es un fruto, como lo dice la hermana aquí, Luceli, por el interno. Estas tres realidades, ¿cómo se evidencian en la cotidianidad como cristiano? Bueno, amando al prójimo. No podemos estar celebrando, por ejemplo, la Eucaristía, asistir a la iglesia, a la parroquia, vivir esta experiencia de fe comunitaria y luego llegar a la casa a generar discordia, a generar divisiones. No podemos comulgar con la ira, con las palabras que dividen. Todo lo contrario, cuando un cristiano, cuando un católico es luz, es porque está iluminando con su vida, con su testimonio, a toda su familia, a todo el trabajo. ¿Sí? Eso de estar dando espectáculos, por ejemplo, que preguntan, ve, y ese que tomaba tanto, y ese que no llegaba a la quincena cuando ya estaba por allá gastándose el dinero, ya no toma. ¿Por qué? En programas anteriores, San Pablo nos planteaba el que robaba, que ya no robe. Entonces son testimonios, son obras. El tema de ser sal, de ser luz, se concretiza en obras, no tanto en palabras. Sí. Hay un tema también que yo creo que se puede ser sal y se puede ser luz, y es para los padres de familia. Hoy nos hemos llenado de una cultura de que para el sano desarrollo de la personalidad, al niño hay que decirle a todo sí. Y yo creo que ahí ustedes, papás, tienen la tarea y la responsabilidad de ser sal y luz de la tierra. Ustedes tienen que darle sabor a esos hijos que están creciendo y ser luz para ellos. No pueden dejarlos a que se encaucen en todo tipo de propuestas y a todos se les diga sí. Eso es ser permisivos. También hay que aprender a decirles no, el camino es por acá, a corregirlos, a llamarles la atención. Yo creo que a Ismael, a la hermana y a mí, que nos dijeron muchas veces no, que nos castigaron racionalmente, nunca nos generaron un problema mental, ni nos limitaron en nuestro desarrollo de la libertad. No, al contrario, nos hicieron más libres y nos ayudaron a encontrar el verdadero camino, el verdadero sentido de nuestra vida. Y eso le fue dando el sabor a nuestra vida, le fue dando luz a nuestro camino para que hoy podamos ser las personas de bien que somos. Esa es la tarea que hoy tienen los padres de familia, ser sal también allá, en ese lugar donde están forjando sociedad. Bueno, pues vamos a irnos, antes de ahondar más en este tema del sembremos bondad en nuestras acciones, a escuchar un bello canto que nos anima a hacer ese testimonio al cual estamos siendo llamados. Amor incondicional, luz y paz, del cielo la flor, estrella del mar, ejemplo de fe, valiente y fiel, tú dijiste sí.
eres tú. Llena de gracia, eres tú, María, tú. Sembremos bondad con nuestras acciones. Esa es la tarea de todos los cristianos. Ese es el tema que estamos reflexionando. Esa es la meta que todos debemos tener y es el camino que estamos haciendo para prepararnos a la voz de Jesucristo en la persona del Papa Francisco. Ustedes me dirán si me equivoco, pero la bondad es la tendencia, es la capacidad para hacer bien a los demás. Es decir, actuar con bondad, actuar con caridad, actuar con respeto, actuar con coherencia para aquellas personas que están a nuestro lado. Que de alguna manera actuar con bondad es ser testigos de Jesucristo, testigos del bautismo que hemos recibido. Es decir, corresponder al amor que nos han dado, darlo a través de nuestras acciones. Padre, usted me lleva a pensar con la palabra coherencia, a ser esas personas capaces de obrar lo que pensamos, lo que decimos y lo que profesamos. Muchas veces profesamos nuestra fe, pero nuestras obras van por otro lado. Entonces, ser coherente es tratar de ajustar, de vivir lo que proclamamos con nuestros labios, hacerlo y vivirlo concretamente con nuestras obras. Si yo proclamo amor, perdón, respeto, que tantas veces se nos llena la boca de palabras maravillosas, pues tiene que estar muy acorde con la forma de actuar. Esta bondad, esta tendencia al bien que viene de Dios, que se impregna en nuestra naturaleza débil, que también hay una tendencia hacia el mal, se ve reflejada en los actos de misericordia, en los actos corporales y espirituales que nos proyectan hacia el otro. El otro es un don y nos configuran con la persona de Jesucristo. Entonces me parece también importante acompañar lo que la hermana ha dicho, el tema de la coherencia. No podemos vivir un cristianismo light, no podemos darnos golpes de pecho y decir, ay, yo voy a la parroquia, yo conozco al curita y andar con la camándula. Y resulta que cuando llegamos a nuestra casa, cuando llegamos a la familia, cuando vamos al trabajo, con un chisme generamos división. Con una calumnia acabamos al otro. Con una deshonestidad vamos robándole tiempo a la empresa y haciendo una doble vida, llevando una doble moral. Yo creo que los cristianos, si tenemos un compromiso serio con el sacramento, con el bautismo, con esta relación que tenemos dentro de la iglesia, tenemos que ser coherentes con nuestro estilo de vida. El mismo apóstol San Pablo nos dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. ¡Qué gran meta! Pablo no dice esto recién se cae del caballo. Pablo dice esto casi al final de su vida. Entendió que su vida no podía ser otra que la de imitar en todo a nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, ya no viven mis deseos, ya no vive mi egoísmo, ya no viven mis malas intenciones, ya vives Cristo en mí. Y por eso Pablo se convierte en otro Cristo. Y esa es la tarea que tenemos todos nosotros los católicos y los bautizados, que realmente no solamente seamos de nombre bautizados, sino que realmente Cristo viva en mí, que sea el Cristo Rey que gobierna mis pensamientos, mis palabras, mis obras y me lleva a la acción, me lleva a actuar en sintonía con la palabra. Y por eso el Señor nos dice, mire, yo soy la luz del mundo. Él es el que nos va enrutando, Él es el que nos va conduciendo, pero es la luz para que nosotros bebamos de esa luz e irradiemos los ambientes laborales. ¿Cuántas veces nosotros en la empresa, en la oficina, no somos luz? Nosotros mismos somos los que generamos la división. Nosotros mismos somos los que generamos de repente la infidelidad de uno de nuestros compañeros o de una de nuestras compañeras, porque le empiezo a coquetear, porque le empiezo a invitar a cosas que no debo hacer y rompo mi vida de pareja por culpa de eso,
o le rompo la relación de pareja a ella o a él por culpa de mis propuestas. ¿Cuántas veces nosotros no somos luz en medio de nuestras decisiones? ¿Cuántas veces nosotros no somos luz en nuestros actos? Cuando hacemos una trampa, cuando nos dejamos corromper, cuando nosotros nos quedamos con algo que no nos toca, cuando algo que no nos corresponde. Ahí estamos dañando esa invitación que el Señor nos hace a ser otros Cristos a través de nuestra vida. Hay una cosa muy interesante que es para que podamos reflexionar como iglesia, como católicos. Muchas personas que se retiran de la Iglesia Católica aluden el motivo porque otra persona no ha sido testimonio para ellos. Porque dicen, pero yo para qué voy a la iglesia, si es que véala, mire cómo critica, mire cómo habla mal del prójimo, mire cómo... Entonces, es una exhortación que nos hace la palabra, no la hago ni siquiera yo, la hace la palabra a ser coherentes. Y en esta visita apostólica del Papa Francisco, aquí también puede de pronto correr el riesgo de que ahora todos somos católicos, ahora todos somos cristianos porque viene el Papa. No tomemos esta visita providencial como un show mediático. No, nos estamos preparando. La Iglesia colombiana, el episcopado colombiano, hace un esfuerzo por estos programas y por todo lo que se ha preparado para que todos los colombianos, de una u otra manera, podamos ir elaborando un camino, no solos, de la mano de la Iglesia. Entonces, sería bueno que aprovechemos esta visita apostólica para confirmar esa fe, para revisarnos y hacer un examen serio si somos coherentes. El Papa, perdóneme hermana, antes de que se me olvide, el Papa Benedicto XVI decía que la fe, si no toca la carne sufriente del que está lamentándose, dolido, sufrido, etcétera, es una fe falsa. Porque si no me lleva mi fe a actuar con bondad y con hechos concretos a favor del otro, pues de nada me sirve. Y el Papa Francisco nos da un ejemplo fundamental de eso. El Papa nos habla de la caridad, nos habla de la misericordia y se acerca al hombre llagado, y se acerca al enfermo postrado, y se va a los barrios marginales de Roma y les lleva comida, y les preparó unos baños a los indigentes, y les organizó unas mesas comunales a los más pobres. Es decir, esa es la vida del cristiano, ser otros Cristos, no para que me vean, no para que me aplaudan, sino porque es mi opción de vida en el cotidiano de mi existencia. Manita. Estaba pensando con los ejemplos que usted estaba dando, cómo es de importante unir la bondad a la caridad. ¿Sí? Va muy unido a esa capacidad que tengamos de estar atentos a las necesidades de los otros, del más pobre, del que sufre, del que es marginado, pero también del que económicamente tiene plata, muchas veces también está marginado, marginado de su familia, marginado de los valores esenciales, porque a veces pone la confianza solo en el dinero, entonces los hijos crecen solos, marginado de toda aquella posibilidad de crecer como persona. Es que estaba pensando en lo que decía ahora Ismael con la visita del Papa, y es que una cosa bonita es que el Papa viene para todos. Exacto. Ya seas católico, no católico. Todo Colombia. Todo Colombia, o sea, el que cree y el que no cree, porque él como representante de Cristo es una persona que transparenta paz y que nos llama a la reconciliación. Y la reconciliación es para todos, para el grande, el pequeño, el blanco, el negro, el indígena, el rico y el pobre. O sea, gracias a Dios no hay ninguna exclusión en este caso, sino que todos de alguna manera estamos llamados a integrarnos a este proceso, a esta visita que seguramente dejará huellas en nuestro corazón. Algo más para agregar, y es, yo creo que la bondad no comulga con la indiferencia. No. Si realmente tenemos una opción de vida por el resucitado, atención, no por el crucificado, no, por el resucitado, luego entonces deberíamos todos, tú y yo, promulgar una cultura del encuentro, donde no cabe la indiferencia. Es que no he visto hasta ahora, y me pueden corregir o me pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, no lo sé, si en los evangelios hay alguna actitud indiferente de Jesús frente al que sufre, sí, frente al que es excluido, frente a los enfermos, a las mujeres. Nunca la he leído, no sé si
si me toca volverme a releer los evangelios o qué, pero no la he visto. Entonces, la bondad no comulga con la indiferencia. Y hay una frase hermosa, hermosísima. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Que esa la dijo el Papa Francisco. Así es, en La Habana. En La Habana. En La Habana. Y ahí tú me das pie para decir que esta cultura en la que estamos viviendo, que ha subrayado los derechos individuales, primero yo, segundo yo y tercero yo, en una cultura del yocentrismo, donde siempre pienso solamente en mí, tenemos que aprender a superar ese solo verme a mí mismo. Hoy nosotros estamos siendo llamados en una transformación de nuestro país que añoramos a empezar a pensar en el otro. Si me tengo que privar algo de mí mismo para que el otro esté bien, qué bueno, porque eso solo nos va a permitir empezar a pensar en comunidad, no solamente en mi egoísmo, no solamente en mi beneficio y en mi bienestar, sino en la sociedad. Y cuando yo lo hago es por amor, no porque me toca. Yo no amo al otro porque me toca, yo no amo a mi papá porque me toca, yo no amo a la esposa porque toca, yo no amo a fulano porque toca, lo amo porque brota de mi corazón. Y ese amor me lanza a hacer lo mejor por el otro. Y yo tengo una frase que a mí me gusta mucho: lo que uno ama, lo hace con todo el corazón. Lo que uno ama, le gasta tiempo. Lo que uno ama, da lo que sea para ese que uno ama con todo el corazón. Entonces, es necesario salir de esta cultura de el derecho individual, mis derechos, para pensar en los derechos de los demás. Así podremos construir una sociedad realmente diferente. Yo quiero hacer énfasis, y ya le voy a dar la palabra a la hermana porque qué vergüenza. Yo quiero hacer énfasis en la coherencia, porque si somos sal y si somos luz y si tenemos que dar testimonio con nuestras buenas obras, entonces los católicos no podemos estar comulgando ni abriendo el oído a aquellos discursos que van en contra del Papa. No podemos comulgar y decir, sí, yo soy católico, pero apoyo a algún partido político que va en contra de la vida. Ah, yo soy católico, voy a misa los domingos, pero apoyo las propuestas que destruyen la familia como iglesia doméstica, una familia constituida por un papá y una mamá. Entonces, pero yo te agrego uno, antes de que termines. Yo soy católico, pero vendo mi voto para este político, que aunque es corrupto, pero lo vendo por lo que me está dando. No, y no solamente el voto. Soy católico, pero vendo mi cuerpo, y ese cuentico de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues eso queda en la sacristía y eso queda en la parroquia. Sí. Entonces, es mío y, no, y exacto, de nadie más. Es mi cuerpo y nadie tiene derecho a mandar sobre él. Entonces, la invitación es a eso, a que seamos serios, a que seamos coherentes. Y si a la final, también en libertad, este no es el estilo de vida que se acomoda a nuestra libertad y a nuestros pensamientos, bueno, yo creo que el Señor tampoco obligó a nadie a seguirlo. Y ahí está la perícopa del joven rico. Le dejó en su libertad y este se marchó porque tenía muchos bienes. Entonces, es una invitación que nos hace la palabra a ser coherentes. El que no vive para servir, no sirve para vivir, nos ha dicho el Papa y lo hemos retomado ahora. ¿Cuántos ejemplos tiene nuestro país de muchos a lo largo de la historia que han dado lo mejor de sí para sembrar bondad con sus acciones? No hicieron cosas raras, extraordinarias. No tengo que ir a comprarle una casa al pobre, no tengo que ir a pagarle todas sus deudas al sencillo. No, en el día a día, en lo cotidiano, puedo ir levantando y redimiendo, sanando, ayudando, comprometiéndome con el más necesitado desde una palabra de aliento, desde un abrazo, desde una caricia, desde algo que yo le pueda dar. Y por ejemplo tenemos casos como San Pedro Claver, un hombre que supo meterse entre los esclavos, tocar sus llagas, sanarlos, alentarlos, defenderlos, hasta el punto de que lo llamaron y lo llamamos el esclavo de los esclavos. Santa Laura Montoya, una mujer acomodada, una mujer que era docente, que podría tener una vida de la alta sociedad, tranquila, y se quita sus derechos individuales, su comodidad, y se va a defender a los que nadie defendía, a los indígenas,
a los pueblos indígenas, y era una mujer que no podría tener contacto con ellos, ni emprender estas excursiones que emprendió, y la rechazaron y la persiguieron unos y otros, y ella entendió que la bondad era ir a donde Dios la necesitaba, ir a darle la mano al que requería de ella. Tenemos también a San Ezequiel Moreno, este santo que recorrió los llanos orientales, la Orinoquía, que terminó en Pasto, que se fue a buscar a los más pobres, a los más desvalidos. Ese también nos puede dar testimonio de lo que significa ir a hacer actos de bondad. La Madre Teresa de Calcuta se metió con los más abandonados, las llagas de los leprosos. Y yo me imagino aquí, ninguno de nosotros hemos olido estas llagas, pero dicen que es terrible el olor, porque es una carne que se está pudriendo, y esta mujer los abrazaba, se compadecía, les ayudaba. Nosotros, ¿cómo podemos hacer actos de bondad? Los hijos con sus papás, cuando le agradecen el estudio que les han dado, cuando cuidan la ropa que les han dado con tanto esfuerzo, cuando se comen lo que les preparan con cariño, cuando colaboran en la casa a los oficios y no dejan que solo la mamá los haga, cuando el esposo llega con una rosa, con un chocolate a su esposa, cuando la escucha, cuando viceversa la esposa escucha a su marido, etcétera. Cuando nosotros le damos la mano al que nos necesita, un hermano, un familiar, un amigo que no tiene que comer, y le damos un alimento. Esos son detalles que siembran bondad y que transforman nuestra sociedad. Eso es sentir que el otro es una responsabilidad mía. No solamente que yo soy responsable de mi propia vida, sino que mi compromiso es ser responsable por el crecimiento de los demás. En una familia, cuando son varios los hijos, cómo es importante que un hermano se preocupe por el otro hermano. Pero hay veces uno ve un retrato muy triste, y es que a veces pasan días y el uno no sabe dónde está el otro no sabe si está enfermo su hermano. ¿Cuántas veces los jóvenes se tienen que digamos que esconder, buscar un apoyo en la droga? Porque no tiene quien lo escuche en su casa, ¿sí? Quien los apoye. Los mismos niños, desde que crecen, si no tienen un lugar, no tienen quien los acoja, Exacto. quien les dé un abrazo, quien esté pendiente inclusive de sus necesidades básicas, entonces ellos crecen solos, y después de crecer solos, ¿cuál es la consecuencia? Pues ladrones, mentirosos, personas que no son útiles a la sociedad porque no supieron en su seno familiar qué era el cariño, qué era la acogida. Sembremos bondad en nuestros actos. Es la llamada que el Señor hoy nos hace a todos nosotros los católicos, a todos los cristianos católicos. Ser otros Cristos, ser sal y luz del mundo que transforma las realidades por medio de nuestras bondades. Pues vamos a ir a mirar qué compromisos queremos dejarles hoy a ustedes, además de todas estas tareas que hemos dicho o acciones concretas a favor de los demás. Ismael, ¿qué acciones podemos hacer como compromiso? Bien, un compromiso que podemos hacer es realizar una obra de bondad con alguien que conozcamos. Miren que no es tan difícil. No. Con alguien que conozcamos. Pero que conozcamos. Que conozcamos. Es dar un primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo. Y creo yo que un segundo compromiso es renovar frente al Santísimo ese compromiso cristiano de ser bondadosos. Yo creo que, hombre, no es fácil. Yo creo que no es fácil, porque a veces estamos tan acomodados en nuestra zona de confort, en ese yoísmo que estaba planteando el padre Juan Álvaro, que salir de allí cuesta. Entonces, la fuerza para poder salir e ir al encuentro de ese otro, la podemos encontrar con la oración frente al Santísimo para renovar ese compromiso. Y de allí, hombre, hacer una obra de caridad, concreta, hacer una obra bondadosa con alguien que conozcamos. Muy bien, pues nos vamos a escuchar un canto que nos anime a proceder, a actuar con actos de bondad concretos en medio de los que nos rodean. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos, se hace el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos, se hace el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale
se hace el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos se hace el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos se hace el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos se hace el bien. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos se hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos se hace el bien. Ama a todos como hermanos se hace el bien. Ya regresamos con Encuentros de Formación. Demos el primer paso.